Oye, levanta un poco más el trasero. ¿Cómo esperas que el ángulo salga bien si no lo haces? Rompiendo el silencio, una voz áspera y ronca, como si raspara metal, irrumpió en la habitación. Tercer piso del edificio principal del cuartel general de la 12ª División en la Sierra Madre, una zona fronteriza, eran las 4 de la tarde. Los rayos del sol se colaban oblicuamente por las rendijas de las persianas, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. La oficina del general de división, una mezcla de olor a cera y a madera antigua, estaba tan silenciosa como un gigantesco acuario. En el centro de esa quietud, justo debajo del macizo escritorio de caoba oscura, Isabel Ruiz se detuvo. Estaba arrodillada. Llevaba unos pantalones deportivos grises holgados, una camiseta blanca de algodón pegada a su espalda por el sudor y unos mechones de cabello recogidos sin cuidado le caían sobre la frente. En sus manos sostenía un trapo húmedo. General de brigada Isabel Ruiz, la mujer más joven en ser nombrada comandante de división, una exoficial de las fuerzas especiales, Cota. Solo ella en ese espacio sabía que, un día antes de su ceremonia de toma de mando, estaba limpiando a escondidas el piso de su propia oficina. ¿No me oyes? ¿Estás sorda? ¡Esta contratista está perezosa! La presencia que sentía a sus espaldas se acercó. El sonido de los tacones de las botas militares golpeando el suelo, toc toc. Un ritmo desagradablemente lento. Isabel apretó el trapo en su mano. Las venas azules se marcaban en el dorso de su mano. Lentamente giró la cabeza, vio la silueta de un hombre a contraluz. La insignia de su rango era teniente coronel. Su placa de identificación llevaba el nombre, Ricardo Chávez, estampado con arrogancia. Era el jefe de operaciones. Llevaba los dos botones superiores de su camisa desabrochados y las mangas remangadas. Masticaba la colilla de un cigarrillo consumido, y de él emanaba un hedor nauseabundo a café instantáneo y nicotina rancia. ¿Eres la nueva del servicio de limpieza? Ah, los de recursos humanos sí que son rápidos. Oye, déjame verte la cara. Tienes un cuerpo como de veinteañera. Ricardo Chávez pisoteó el reluciente piso que Isabel acababa de limpiar con esmero, dejando huellas de lodo negro con sus botas de combate sucias. Las marcas de barro quedaron como cicatrices en el suelo limpio. No eran simples huellas. Era una profanación de ese sagrado espacio de mando y una invasión al territorio de Isabel. Isabel se levantó lentamente. Sin embargo, no se enderezó por completo. Lo miró desde una postura agachada e incómoda, la misma posición que adoptaba en los matorrales durante sus días en Cota para vigilar al enemigo. ¿Quién es usted? Esta es una zona restringida para personal no autorizado. La voz de Isabel era baja y seca, desprovista de emoción. Las cejas de Chávez se fruncieron ante ese tono. ¡Ajá! Mira a esta mujerzuela, abriendo los ojos y contestándome. ¿No sabes quién soy? Soy el teniente coronel Ricardo Chávez, jefe de operaciones de este cuartel. ¿Cómo te atreves a sermonearme siendo solo personal de limpieza? Chávez se acercó resoplando, deteniéndose justo frente a la cara de Isabel. Su aliento áspero rozó el rostro de ella. Olía a alcohol rancio, señal de que había bebido en el almuerzo. ¿Y zona restringida? ¡Ja! Hasta que llegue por ella por mañana, este es mi patio de recreo, ¿entiendes? ¿Ella? Ah, sí, esa niña, esa mocosa que asume el mando mañana. Ni siquiera salió del heroico colegio militar ni de la escuela de aplicación. Dicen que anduvo deambulando por las fuerzas especiales por 5 años. ¿Qué tan buena será su porpalanca para llevar una estrella a esa edad? Seamos honestos, seguro es la típica que mueve la cola y abre las piernas ante los superiores, ¿verdad? Los ojos de Isabel se contrajeron instantáneamente. La temperatura de la oficina pareció caer abruptamente por un instante fugaz, pero el insensible Chávez no se dio cuenta de esa frialdad. Por el contrario, pareció disfrutar de la mirada de Isabel, recorriendo con ojos lascivos su cuello y su clavícula. Pero mírate de cerca, no estás nada mal y tienes la piel blanca. Oye, ¿cuántos años tienes? Eres demasiado buena para solo limpiar. La mano de Chávez se elevó lentamente. Sus dedos, ásperos y toscos, rozaron y manosearon el hombro de Isabel. Era un acoso sexual flagrante. Una alarma sonó en el cerebro de Isabel. Distancia, 30 centímetros. Puntos de ataque viables: carótida, plexo solar, ingle. Tiempo de neutralización requerido, 0.8 segundos. Su instinto le ordenaba romper los dedos del hombre frente a ella y golpearlo en la mandíbula con la rodilla de inmediato. Pero ella era una militar. Era por ahora la general de división de mañana. Quite la mano.
advirtió Isabel, dando un paso atrás. Había un frío glacial en su voz. La expresión de Chávez se endureció por un momento. ¿Cómo se atrevía una simple limpiadora, una mujer, a resistirse? Su retorcido orgullo se encendió. Esta perra está loca. ¿Crees que puedes tomarte libertades solo porque te hablo amablemente? Parece que no entiendes tu situación. Puedo llamar al supervisor de inmediato y hacer que te despidan. ¿Quieres que te echen hoy sin pagarte el día? Levantó la mano con amenaza, como si fuera a abofetearla. ¿Por qué las mujeres de hoy no entienden su lugar? Si un hombre te habla bien, tienes que decir, sí señor, sí señor. ¿No sabes que si quisiera, podría hacer que desapareciera sin dejar rastro? Esto es el ejército, el ejército. Las reglas son diferentes aquí que en la vida civil. ¿El ejército?, replicó Isabel, doblando el labio. Las comisuras de su boca se torcieron en algo que se asemejaba a una sonrisa, pero que le heló la sangre a quien la miró. Sí, el ejército. Un lugar donde el honor y el rango lo son todo. ¿Qué murmuras? Tiene razón. Aquí las reglas son diferentes, y eso me da aún más curiosidad ver cómo se comporta usted ante esa ley. ¡Maldita loca! Chávez explotó. De una patada, volteó la mesa de centro del sofá de invitados exclusivo para el general. ¡Clan! La pesada mesa se deslizó, haciendo un ruido estrepitoso. El cenicero de cristal cayó al suelo, haciéndose añicos. Los fragmentos volaron por todas partes. Hoy será tu día de juicio final. A ver cómo te comportas. Te voy a dar una lección que no olvidarás. Chávez extendió el brazo para agarrar a Isabel por el cuello de la camisa. Fue en ese instante. El movimiento de Isabel fue demasiado rápido para ser seguido por el ojo humano. Giró ligeramente la parte superior de su cuerpo para esquivar la mano de Chávez y al mismo tiempo le atrapó la muñeca con un movimiento de gancho. No fue un agarre fuerte, fue un toque casual, pero Chávez sintió como si un par de esposas de acero lo hubieran atrapado. No pudo moverse. Oye, suéltame, ¿qué te pasa? Chávez forcejeó para liberarse, pero la mano de Isabel no se movió. La fuerza de agarre que sentía en cada uno de sus delgados dedos era difícil de creer que fuera humana. Isabel levantó la cabeza. A través de los mechones de cabello despeinado, sus ojos brillaban de forma glacial como los de un depredador a punto de romper el cuello de su presa. Teniente Coronel Ricardo Chávez, dijo ella en voz baja, no arroje basura en mi oficina. Es molesto tener que limpiar. ¿Tu oficina? ¿De qué diablos hablas? En ese momento se escucharon pasos apresurados por el pasillo y el sonido de alguien corriendo. Teniente Coronel Chávez, estás ahí dentro. Llamaron de la Secretaría del General de División. La puerta de la oficina del general se abrió de golpe. Era el jefe de personal, el coronel Martínez. Entró sudando profusamente y se quedó paralizado al ver a las dos personas en una confrontación extraña. El vidrio roto, la mesa volcada y el teniente coronel Chávez sostenido por la muñeca por una mujer misteriosa con una postura incómoda. ¿Qué es este espectáculo, Chávez?, preguntó el coronel Martínez, desconcertado. Solo entonces, Isabel soltó la muñeca de Chávez, como si estuviera desechando un objeto repulsivo. Chávez se tambaleó hacia atrás. Con el orgullo herido, el rostro le ardía mientras le gritaba al coronel Martínez. Nada, coronel. Esta mujer de la limpieza está loca. Solo trataba de darle una reprimenda, pero mire cómo me responde. Hay que llamarme a la policía militar de inmediato y encerrarla. Basta. Hueles alcohol hasta aquí. ¿No estás preparando la ceremonia de toma de mando de mañana y te encuentras aquí discutiendo con una mujer? Sal de aquí. Ve a echarte agua fría en la cabeza de inmediato. Ante el regaño del coronel Martínez, Chávez apretó los labios. Aún furioso, miró a Isabel con odio. Tienes suerte. Si no fuera por el coronel Martínez, hoy no hubieras podido contar el cuento. Ya veremos. Después de la ceremonia de mañana, te encontraré y te haré polvo. Recuerda mi nombre. Soy Ricardo Chávez. Escupió al suelo y luego empujó a Isabel con el hombro al salir. El coronel Martínez suspiró y miró de reojo a Isabel. Señorita, usted también, váyase en cuanto termine. Es la oficina de un alto mando, no toque nada imprudentemente. En fin, la furia de Chávez. El coronel Martínez también se fue y la puerta se cerró.
Volvió el silencio, pero la atmósfera en la oficina del general había cambiado por completo. Como si un huracán hubiera pasado, todo el espacio vibraba con una tensión palpable. Isabel se inclinó lentamente. El escupitajo de Chávez había caído cerca de la puntera de sus botas de por training y las marcas de lodo que él había pisoteado en el suelo. Sacó algo de su bolsillo, su placa de identificación con su rango y un pequeño estuche de terciopelo negro. Al abrirlo, el sol de la tarde se posó sobre la insignia plateada que brillaba, 2 estrellas de general de brigada. Isabel levantó la insignia y la reflejó sobre un fragmento del cenicero roto. La estrella, refractada por el vidrio, parecía un arma afilada. Ricardo Chávez. Levantó ligeramente la mesa que Chávez había pateado con una sola mano y la regresó a su sitio. Luego recogió los fragmentos de cenicero con sus manos desnudas. Unas gotas de sangre brotaron de su dedo cortado, pero no pareció sentir dolor. Lo recordaré. Tu nombre y hasta ese escupitajo asqueroso que lanzaste. Los ojos de Isabel se dirigieron al campo de armas a través de la ventana. Mañana, miles de soldados estarían formados allí, y en algún lugar de esa primera fila estaría Ricardo Chávez. Nos vemos mañana, hasta que mi estrella corte tu cuello. Apretó los fragmentos de vidrio en su mano hasta pulverizarlos. El crujido resonó extrañamente en la oficina del general vacía. Esto no era una simple limpieza, era el preludio sangriento de la gran limpieza que vendría mañana. 10 de la noche. La noche invernal en la Sierra Madre era implacable. La oscuridad más profunda se tragaba el cuartel de la 12ª División como una boca gigante, y el viento helado aullaba, haciendo temblar las ventanas. Isabel Ruiz estaba en la vieja sala de guardia del sótano, no en la residencia del general. Había puesto la excusa de que aún no había recibido la llave de la residencia, pero la razón era otra. Bajo la luz tenue, estaba lidiando con pilas de documentos. Frente a ella, un grueso expediente titulado Organigrama y datos personales de oficiales superiores de la 12ª División de Infantería. Los delgados dedos de Isabel se deslizaron lentamente sobre el papel. Solo el crujido de las páginas al pasar rompía la quietud. Su mirada se detuvo en una foto de perfil. Nombre, Ricardo Chávez. Rango, teniente coronel. Puesto, jefe de operaciones. Observaciones especiales. Egresado del heroico colegio militar. 3 condecoraciones del anterior general. Mención por servicios comunitarios. Un currículum brillantemente empaquetado, pero Isabel ya había olido el hedor a podredumbre que se escondía detrás. Tomó un bolígrafo y trazó una línea roja bajo mención por servicios comunitarios. El bolígrafo se hundió profundamente, casi rompiendo el papel. ¿Servicios comunitarios? Isabel sonrió amargamente. La mirada de Chávez que había visto esa tarde, esos ojos codiciosos y despreciables, no se despegaban de su mente. No eran los ojos de un militar, eran los ojos de una hiena adicta a la carne del poder. Miró el uniforme de gala colgado detrás de su silla. Lo usaría mañana. Las 2 estrellas plateadas en sus sombreras brillaban fríamente bajo la luz fluorescente. Isabel se levantó y se acercó al uniforme. Extendió la mano y acarició las estrellas. La fría sensación del metal recorrió su punta de los dedos. Estas estrellas no eran simples condecoraciones, eran la cristalización de la sangre y el sudor de los compañeros caídos durante operaciones antiterroristas de Cota y de las lágrimas que ella misma había derramado. Pero había parásitos, como hongos, viviendo en la unidad sagrada que estas estrellas debían comandar. «Espera», le susurró Isabel a la estrella. «Mañana te mostraré quién es tu verdadero dueño». Apagó la luz y se sumergió en la oscuridad. Como un depredador conteniendo el aliento antes de la caza, su noche fue profunda y silenciosa. A la misma hora, en la zona de entretenimiento de la ciudad de Chihuahua, en el salón VIP de un lujoso club privado llamado El Emperador, el ambiente estaba lleno de música por corridos por a todo volumen y una espesa cortina de humo de cigarrillo. Botellas de portequila añejo yacían volcadas como bolos en la mesa, y las carcajadas estridentes de hombres ebrios se escuchaban sin cesar. En el centro de todo estaba Ricardo Chávez. Tenía los botones de la camisa desabrochados hasta el ombligo, con sus brazos rodeando a las 2 mujeres sentadas a su lado. ¡Qué buen sabor tiene el alcohol! Oye, comandante Soto, ¿sabes lo que me pasó esta tarde?, preguntó Chávez,
con el rostro enrojecido, salpicando saliva a Soto, que estaba sentado enfrente. ¿Qué pasó, mi teniente coronel? ¿Tuvo problemas con el general de división otra vez? ¿Problemas? ¿Quién tiene problemas? ¡Ja! Había una joven limpiando la oficina del general, pero esta mujer era muy descarada. Cuando intenté tocarla, me fulminó con la mirada y me agarró la muñeca. ¡Me dio un ataque de risa! Ay, mi teniente coronel, estaba sensible por la ceremonia de mañana. ¿Por qué no la dejó pasar? ¿Dejarla pasar? A estas perras hay que cortarles las alas desde el principio. ¿Quién soy yo? Ricardo Chávez, el cerebro de la 2ª División. Y lo mismo pasará con esa general de división que viene mañana. Apenas llegue, le voy a poner las reglas muy claras y haré que se arrastre bajo mi bota. Chávez vació su vaso y lo golpeó contra la mesa. A medida que el alcohol dominaba su cerebro, el miedo desapareció, dejando solo una bravuconería vacía. El terror instintivo que sintió al ser inmovilizado por Isabel por la tarde se había diluido con el licor y ni siquiera lo recordaba. Escuché que esa mujer tiene 28 años. 28 años. Es de la edad de mi sobrina. ¿De dónde diablos salió esa mujer para llevar una estrella? Algo turbio debe haber detrás. Le voy a encontrar un punto débil, se lo juro, y haré que venga a mi residencia todas las noches. Mi general está yendo demasiado lejos. Hay gente mirando, advirtió el comandante Soto, mirando alrededor, pero Chávez no se detuvo. ¿Demasiado lejos? Oye, madame, trae más licor. Yo invito hoy. Mañana la 2ª División será el mundo de Ricardo Chávez. Soltó una risa histérica. No tenía idea de que el lazo que le apretaría el cuello ya estaba preparado para la mañana siguiente. Estaba cavando su propia tumba hacia la ruina. A la mañana siguiente, en el campo de armas de la 2ª División, el mundo era de color gris plomo. La escarcha caída durante la noche cubría el campo de tierra de blanco, y el cielo se cernía pesadamente como si fuera a nevar en cualquier momento. Un frío asesino de menos 15 grados centígrados. Aún así, 5,000 soldados estaban formados, inmóviles. Solo el vaho blanco que salía de sus bocas demostraba que eran seres vivos. En la primera fila de la sección de mando, Ricardo Chávez sentía que el estómago se le revolvía. A duras penas contenía el alcohol de la noche anterior que intentaba subir por su esófago. Se había calado la gorra de combate, pero sus ojos inyectados en sangre y su piel áspera eran innegables. Me va a explotar la cabeza. Maldición, ¿por qué hace tanto frío? ¿Cuándo llega?, murmuró al jefe de inteligencia que estaba a su lado. Silencio, mi teniente coronel. Ahí vienen. El vehículo de vanguardia acaba de entrar. A lo lejos se vio una hilera de sedanes negros cruzando la entrada del cuartel. El carro principal, escoltado por motocicletas de la policía militar, se deslizó y se detuvo. En el parachoques de ese vehículo había una placa con un fondo rojo y 2 estrellas plateadas. Una tensión palpable se apoderó del campo de armas. Miles de miradas se dirigieron al carro principal. El vehículo se detuvo junto al estrado. El conductor bajó apresuradamente y abrió la puerta trasera. Choc. Un zapato negro y brillante. No. Una porbota táctica porpisó la tierra congelada. No era el calzado formal que suelen usar las mujeres oficiales. Era una bota de asalto especializada con cordones fuertemente apretados. Ese pequeño detalle, por sí solo, era imponente. La figura que descendió del auto era la general de brigada Isabel Ruiz. Estaba impecable. Su uniforme de campaña de color verde oliva oscuro estaba planchado sin una sola arruga, llevaba un sable ceremonial en la cintura y su pecho izquierdo estaba lleno de medallas y la insignia de paracaidista. Su cabello estaba recogido pulcramente bajo una boina, pero lo más llamativo era su rostro. Su piel, pálida hasta la blancura, contrastaba con sus labios rojos y sus ojos que ardían aún más rojos. La limpiadora con ropa deportiva de ayer no estaba allí. Solo existía una mujer general forjada en hierro y sangre. La grandiosa fanfarria de la banda militar resonó. Compañía, atención. Saluden a la comandante de división. Lealtad. El grito de 5,000 soldados sacudió la Sierra Madre. Isabel caminó lentamente hacia el estrado. Cada uno de sus pasos resonaba pesadamente, como si pisoteara el corazón de Ricardo Chávez. Al llegar al centro del estrado, devolvió el saludo. En el instante en que su mano bajó, la música cesó. El silencio regresó. El peso de ese silencio se sentía como un dolor físico.
Isabel no tomó el micrófono. En cambio, giró lentamente la cabeza y miró a los oficiales del Estado Mayor que estaban abajo. Su mirada se movió como un rayo láser, clavándose con precisión en un punto: Ricardo Chávez. Chávez, con la vista nublada por la resaca, entrecerró los ojos y miró al estrado. Aunque la distancia era considerable, sus ojos, de buena vista, distinguieron el rostro de la general. Oh, un momento. El corazón de Chávez dio un vuelco. Era familiar. Esa línea del rostro, esa mirada severa y esas comisuras de la boca. La oficina del general, llena de polvo de ayer por la tarde, la ropa deportiva gris, el olor a sudor y la fuerza de agarre que le había atrapado la muñeca. En el momento en que los fragmentos de la memoria encajaron, Chávez sintió una explosión en su cerebro. Sus pupilas temblaron como si hubiera un terremoto. Abrió la boca y su mandíbula comenzó a castañar. No puede ser, es una mentira. Esa mujer, esa limpiadora, ¿es la general de división? El sudor frío le chorreó por la espalda. A pesar del clima de -15 grados, todo su cuerpo se calentó como una brasa y luego se enfrió instantáneamente como el hielo. Las palabras que había pronunciado ayer se convertían en dagas que regresaban a él. Esta mujerzuela. Abre las piernas. Mi patio de recreo. Puedo hacer que desaparezcas. En ese momento, los ojos de Isabel en el estrado se encontraron con los de Chávez. Las comisuras de la boca de Isabel se torcieron de forma muy sutil, pero inconfundiblemente hacia arriba. Era exactamente la misma sonrisa de depredador que había mostrado en la oficina del general ayer. Ella se acercó al micrófono. La primera frase que salió por los altavoces fue suficiente para destrozar el alma de Ricardo Chávez. Hace frío. Su voz era baja y ronca, pero el hedor a podrido que emana de este lugar es más espeluznante que este frío, y no puedo dejarlo pasar. Isabel levantó la mano enguantada y señaló directamente a Ricardo Chávez. Hora de limpiar. Jefe de operaciones, teniente coronel Ricardo Chávez, suba al estrado de inmediato. Cúmplase. La voz de Isabel transmitida por el micrófono no era un grito que rompiera los tímpanos. Era un mandato absoluto, bajo, grave e irresistible, como un torrente bajo el hielo. La palabra cúmplase cortó el aire frío del campo de armas y se clavó en el cerebro de los 5,000 soldados. En la primera fila, abajo del estrado, Chávez dudó de sus oídos. Deseaba fervientemente que todo fuera una pesadilla. Los oficiales a su alrededor lo miraron fijamente. Desprecio, desconcierto y lástima. Decenas de miradas se clavaron en el cuerpo de Chávez como flechas. ¿Yo? Chávez le preguntó estúpidamente al jefe de inteligencia a su lado. Sus labios temblaban y su voz estaba distorsionada. El jefe de inteligencia no respondió, sino que se hizo a un lado. Como si huyeran de un apestado, un espacio vacío se abrió alrededor de Chávez, como si el mar rojo se hubiera partido. ¿No me oyes? Si estás sordo, te haré que escuches. Chávez, sube corriendo. El llamado se repitió, esta vez con impaciencia. Las piernas de Chávez temblaron sin control. El frío tacto que había sentido en su muñeca en la oficina del general de ayer revivió en la punta de sus dedos. A la fuerza dio un paso. La suela de sus botas se sentía pesada, como si estuviera atrapada en el barro. Joff. La escalera hacia el estrado apenas tenía 10 escalones, pero para Chávez parecían altos y empinados, como una horca hacia el infierno. Con cada escalón que subía, sentía que su corazón iba a atravesar sus costillas y saltar. Llegó al estrado. Chávez no podía levantar la cabeza. Justo delante de él estaba la mujer que él había acosado, llamándola la señora de la limpieza. Ahora, ella era la dueña de la 2ª división y el ángel de la muerte con el poder de decidir su vida o su muerte. Ese servicio. Chávez instintivamente levantó la mano para saludar, pero sus dedos temblaban y se perdieron en el aire. Isabel Ruiz no devolvió el saludo. Con las manos a la espalda, recorrió lentamente a Chávez con la mirada, desde la coronilla hasta la punta de sus botas. Era la mirada de quien examina inmundicia. A medida que el silencio se prolongaba, el aire se le hacía más y más difícil de respirar a Chávez. Los miles de soldados en el campo de armas contuvieron la respiración, observando el extraño enfrentamiento. ¿Qué es ese saludo? No tienes fuerza en la punta de los dedos. ¿Dónde quedó toda esa fuerza que usaste ayer para tocar el trasero de una mujer? El micrófono estaba encendido.
Isabel no bajó la voz ni intentó ocultar nada. Sus palabras, amplificadas por el altavoz, se transmitieron claramente a todos los rincones del campo de armas, incluso al guardia de la entrada distante. Murmullos. Las filas de soldados comenzaron a agitarse. El impacto de la frase "trasero de una mujer" fue enorme. El rostro de Chávez se puso rojo oscuro, casi morado. General de división, por favor, apague el micrófono, rogó Chávez con voz apenas audible. El sudor frío le picaba en los ojos, pero no se atrevía a secarse. ¿Apagar el micrófono? ¿Por qué? ¿Sientes vergüenza? Isabel dio un paso adelante. Toc, toc. El sonido de sus botas tácticas pisoteó el corazón de Chávez. Fingió acercar la boca al oído de Chávez, pero en realidad le susurró al micrófono. Ayer te comportaste como un animal salvaje, gruñendo con la puerta de mi oficina cerrada. ¿Por qué estás tan callado ahora que te doy un escenario? Vamos, repite lo que dijiste ayer. Oye, linda, ¿te has cuidado el cuerpo? Saca el trasero. ¿Algo así? Lo lamento. Fui ciego. He cometido un crimen capital. Chávez intentó arrodillarse. Justo cuando sus piernas se aflojaban y estaba a punto de caer, ¡paf! La bota táctica de Isabel golpeó su espinilla. No fue una patada fuerte. Fue solo un golpe técnico, un toque para desequilibrarlo e impedir que se arrodillara. Chávez se tambaleó vergonzosamente, logrando recuperar el equilibrio a duras penas. ¿Quién te autorizó a arrodillarte? ¡Párate! Ni siquiera mereces arrodillarte. Isabel golpeó suavemente la placa de identificación de Chávez con el dedo. Ricardo Chávez, teniente coronel, carrera de élite del heroico colegio militar. Por fuera, elegante, pero por dentro, una cloaca. ¿Qué tienes en la cabeza en lugar de la seguridad nacional? ¿Alcohol, mujeres, ascensos o sobornos? Ante la palabra sobornos, las pupilas de Chávez se dilataron bruscamente. ¿Cuánto sabe ella? El pánico lo invadió, temiendo que esto no terminara solo en un caso de acoso sexual. ¿Qué está diciendo? Soy inocente. Es un malentendido. Chávez lo negó instintivamente. En su mente, si cedía ahora, estaría acabado. Solo le estaba dando una reprimenda para establecer la disciplina, ya que una persona externa estaba en un área de seguridad. ¿Acoso sexual? Es una calumnia. ¿Ah, sí? ¿Disciplina? ¿Una reprimenda? Isabel ladeó la cabeza. Una sonrisa fría apareció en su boca. Lentamente se quitó los guantes, revelando sus manos desnudas. Con esa mano agarró el cuello de la chaqueta militar de Chávez. Tiró con fuerza. Los rostros de ambos quedaron tan cerca que sus narices casi se tocaban. Entonces intenta ponerme disciplina a mí. Llámame perra como ayer. Grita que ¿cómo me atrevo a mirar a un oficial superior? El grito de Isabel resonó como un trueno. Chávez jadeó de terror. ¿Me ves como una mujer? ¿Como una perra indefensa que se vuelve fácil si le quitas las estrellas y el uniforme? Isabel lo empujó bruscamente por la pechera. Chávez estuvo a punto de caer hacia atrás, pero logró sostenerse del barandal del estrado. Escúchame bien. Isabel se dio la vuelta y se dirigió a los 5,000 soldados formados. El viento helado soplaba a su espalda. No soy su madre, ni su hermana, ni su amante. Soy su porcomandante, la que debe dirigirlos para cortar la garganta del enemigo y proteger sus vidas. Pero si hay una basura que usa a sus subordinados, a sus compañeros o a los débiles como su juguete sexual o como desahogo, volvió a mirar a Chávez. Ese hombre morirá primero a mis manos, antes que el enemigo. Isabel hizo una seña. El comandante de la policía militar, que estaba esperando abajo, subió corriendo con sus hombres. Comandante de policía militar. A la orden. General, respondió el teniente coronel Jiménez. Arrestad a este hombre de inmediato. Los cargos: desacato a un superior, violación de la disciplina sexual militar, incumplimiento del deber de mantener la dignidad. Isabel hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Chávez, y dio el golpe final. Punto I. Detención de emergencia por cohecho y malversación de insumos militares bajo la Ley Especial de Sanciones Agravadas. ¿Cohecho? ¿Malversación? Los ojos de Chávez se voltearon. Si el acoso sexual podía negociarse de alguna manera, el soborno y la malversación eran delitos graves que acabarían no solo con su carrera militar, sino con toda su vida. ¡Es un montaje! ¿Tienes pruebas? ¡Tienes pruebas!,
Chávez gritó frenéticamente. Los policías militares le doblaron los brazos y lo inmovilizaron. ¿Pruebas? Isabel sacó un trozo de papel arrugado de su uniforme. Era una copia del extracto de cuenta de los sobornos recibidos por Chávez de un constructor local, analizado durante toda la noche. Ella arrugó el papel y lo lanzó a la cara de Chávez. El dinero que escondiste en la caja fuerte de tu residencia está siendo incautado ahora mismo. Los registros que saldrán de ahí serán evidencia más sólida que este trozo de papel. Sigue gritando. Tendrás tiempo de sobra para tus excusas ante el juez del tribunal militar. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Oye, Isabel Ruiz, ¿crees que saldrás ilesa? ¿Sabes quién está detrás de mí? Los policías militares le taparon la boca. Él luchaba y gemía como un animal, pero fue arrastrado por los fuertes policías militares fuera del estrado. El sonido de los tacones de sus botas golpeando las escaleras resonó sordamente. Fue una retirada patética y miserable. Después de que Chávez desapareció, un silencio pesado volvió al campo de armas, pero no era un silencio de miedo. La mirada de los soldados había cambiado. La mirada de los tenientes y capitanes en la primera fila también se transformó. Algo que había estado reprimido bajo el yugo de superiores corruptos estaba despertando. Isabel calmó su respiración. Volvió al micrófono. Hoy hemos extirpado un pedazo de carne podrida de la 2ª división. Su voz era tranquila, pero ardía con una llama interna. Pero aún quedan pústulas. No soltaré esta espada hasta que toda esa pus sea drenada por completo. Ustedes, concéntrense solo en el entrenamiento. Su retaguardia está protegida por mí, ¿entendido? Sí, general. El grito de 5,000 soldados perforó el cielo de la Sierra Madre. No fue una respuesta ceremonial. Fue un juramento al nuevo liderazgo, salido desde el fondo de sus corazones. Isabel hizo el saludo militar. La punta de su mano derecha rozó el borde de su ceja con precisión. La escarcha en sus ojos brilló con el sol de la mañana. La ceremonia de toma de mando había terminado, pero la verdadera guerra acababa de comenzar. La frase que Chávez había gritado mientras era arrastrado, ¿sabes quién está detrás de mí? El cuerpo, el gran cártel de la oscuridad detrás de él. Isabel apretó los puños mientras bajaba del estrado. Bien, que vengan todos. Los perseguiré hasta el infierno y me los comeré. Su sombra se alargó sobre el campo de armas. Parecía la silueta de una espada gigantesca. El arresto del teniente coronel Chávez no era el final, sino la señal de una guerra monumental. Las persianas de la oficina del general estaban bajadas. Isabel tenía el libro de contabilidad secreto, confiscado de la residencia de Chávez, desplegado sobre el escritorio. Joaquín Herrera, representante de constructora 5 Hermanos, $50 USD en efectivo, 12 rondas de golf, general de división Montalvo, jefe de personal del cuerpo, $10 USD en vales, 3 pagos en clubes nocturnos, gestión VIP especial, la última línea, VIP, rasgó los nervios de Isabel. No era un nivel de corrupción que un simple teniente coronel como Chávez pudiera manejar. Olía a un cártel gigantesco que se extendía más allá de la 12ª división hasta el escalón superior del cuerpo o incluso a la Secretaría de Defensa Nacional. General, el comandante de la Policía Militar está aquí, sonó el intercomunicador. Que entre. El comandante de la Policía Militar Jiménez entró con una expresión sombría. Chávez ha cerrado la boca. Su abogado ha llegado y es de primera línea. El abogado principal del bufete por el Titán. No es el tipo de abogado que un teniente coronel puede pagar. El Titán. Parece que su fuente de dinero es sólida. Isabel se levantó de la silla y se puso su chaqueta de combate. Chávez será sacrificado de todos modos. Nosotros atacaremos al cuerpo principal. ¿A dónde vamos, general? Al sitio de construcción del nuevo cuartel del batallón de observación, el que está a cargo de Joaquín Herrera. Quiero ver por mí misma cuánto se robó ese tipo con la construcción defectuosa. El vehículo recorrió los caminos de montaña sin pavimentar hasta llegar al sitio de construcción cerca del puesto de observación fronterizo. En la cima de la montaña, azotada por el viento helado, la construcción estaba detenida. Entre los edificios de concreto, cuyas estructuras de acero estaban desnudas, no se veían obreros, sino una docena de hombres de aspecto rudo, riendo alrededor de una fogata. Llevaban gorras de béisbol negras en lugar de cascos de seguridad y empuñaban bates de madera o tuberías de hierro. No eran obreros, eran pormatones por a sueldo.
Cuando Isabel bajó del auto, un hombre corpulento que parecía ser el líder se acercó. Vaya, vaya, ¿quién tenemos aquí? ¿La nueva general de división? Esto es peligroso, no es lugar para que venga una mujer. El hombre no saludó, se paró con las piernas abiertas y masticó chicle. El ayudante de campo de Isabel se interpuso. Apártese, muestre respeto a la general. Ay, qué miedo. ¿Puede un soldado hacer esto a un civil? Estamos aquí porque el señor Herrera nos dijo que vigiláramos el sitio. Isabel detuvo a su ayudante con la mano y avanzó. Busca a Joaquín Herrera. Quiero cotejar la lista de materiales con los planos de diseño. Qué difícil de entender. Le dije que no entre. ¿Cree que puede venir y meter las narices donde quiera solo porque lleva una estrella? Tenga cuidado por dónde anda de noche, señorita. El líder intentó poner la mano sobre el hombro de Isabel. Crack. Fue instantáneo. La mano de Isabel atrapó los dedos del líder y los dobló en la dirección opuesta. ¡Ah! El hombre corpulento gritó y cayó de rodillas. Isabel no cambió su expresión. Torció su brazo, inmovilizándolo a su espalda, y lo pateó en la corva, clavándolo en el barro. Un civil que amenaza a un comandante en una zona militar protegida. ¿Tienes por agallas? Los matones de alrededor gritaron maldiciones y corrieron hacia ella con sus bates. ¡Esta perra! ¡Mátenla! El ayudante intentó sacar su pistola, pero Isabel fue más rápida. Mostró la perfección del combate cuerpo a cuerpo, CQC, que había aprendido en Cota. Golpeó el plexo solar del primer atacante con un puñetazo y usó el impulso de la reacción para girar y patear la mandíbula del siguiente con una patada giratoria. ¡Pum! ¡Crack! En solo 10 segundos, 5 hombres robustos yacían en el suelo. Algunos estaban inconscientes sin siquiera poder gemir. Los demás retrocedieron aterrados. Isabel agarró el cabello del líder caído y levantó su cabeza. Ve y dile a Joaquín Herrera. Su mirada era más fría que el viento de menos 20 grados, que si no se presenta voluntariamente en mi oficina mañana por la mañana, iré a buscarlo personalmente. Y entonces no vendré con la policía militar, sino con vehículos blindados, que prepare el tronco de su casa para ser arrancado. Isabel se subió al auto, sacudiéndose el lodo de los guantes. El sitio de construcción a 100 metros era un desastre, pero la mano de Isabel temblaba ligeramente. No era por miedo. Los tatuajes en los cuerpos de los hombres que acababa de inmovilizar no eran simples tatuajes de pandilleros, eran los de los Lobos, una organización criminal a gran escala de la capital. Un constructor regional había arrastrado a un gran cártel de la Ciudad de México. Esto no era un simple caso de corrupción. Alguien estaba inflando el problema para eliminar a Isabel Ruiz. Al día siguiente la situación se aceleró más rápido y más despreciablemente de lo que Isabel había esperado. La docería división fue noticia de primera plana en los noticieros matutinos, pero el contenido era totalmente opuesto a la verdad. Noticia de última hora. Controversia por abuso de poder de la nueva general de división de la docera. Alegaciones de agresión a civiles. Obreros del sitio de construcción del GOP denuncian haber sido golpeados sin razón por la general. La edición era maliciosa. Las escenas donde los matones atacaban habían sido omitidas y solo se mostraban las imágenes editadas de Isabel inmovilizando al líder. La opinión pública en internet estalló instantáneamente. ¿Cree que puede hacer lo que quiera solo por ser mujer y general? ¿Que le quiten la pensión militar? Los comentarios maliciosos llovieron. En ese momento sonó el teléfono directo. El remitente era el general de división Hugo Montalvo, comandante del tercer cuerpo de ejército, el superior directo de Isabel y el comandante militar de la región. La voz al otro lado del teléfono, más que enojada, sonaba enfurecida. General de brigada Isabel Ruiz, venga al cuartel general del cuerpo de ejército ahora mismo. Una hora después, en la oficina del general de división. En cuanto Isabel entró, el general Montalvo arrojó un cenicero. Fragmentos de vidrio cayeron cerca de las botas de Isabel. ¿Estás en tu sano juicio? Has convertido el cuartel en un lodazal a 3 días de tu toma de mando. Golpeas a civiles, soy un matón. El general Montalvo, con el rostro rojo, señaló con el dedo. No eran civiles, general, sino mercenarios armados. Fue defensa propia y detrás de ellos está Joaquín Herrera. ¡Cállate! ¿Sabes quién es Herrera? Es el presidente de nuestra Asociación de Desarrollo del Cuerpo de Ejército. El apoyo de ese hombre nos permite entrenar cómodamente en el frente.
Las palabras de Montalvo confirmaron las sospechas de Isabel. Este hombre también era parte del complot. La por palanca por en los registros, el VIP, el general Montalvo era el eslabón. Libera a Chávez y ve y discúlpate con Herrera. Ponte de rodillas y ruega. De lo contrario, pediré tu destitución. ¿Quieres quitarte el uniforme? Isabel miró fijamente a Montalvo. No puedo. Aunque tenga que dejar el uniforme, no puedo ser un soldado que se arrodilla ante un criminal. Isabel se acercó un paso. Usted también tenga cuidado, general. Si se aferra a un tronco podrido, podría caer con él. El general Montalvo levantó la mano, pero se contuvo, abrumado por la mirada fría de Isabel. Isabel se dio la vuelta y salió sin saludar. No te detengas ahí. Si sales por esa puerta hoy, estás acabada. Te voy a destruir, gritó Montalvo a sus espaldas. Isabel salió por el pasillo, pero su interior ardía. El comandante del cuerpo era el enemigo. Ya no podía contar con apoyo dentro del ejército. Estaba completamente aislada. Esa noche, de camino a la residencia del general, Isabel conducía a ella misma. Había despedido a su ayudante. Necesitaba tiempo para pensar. En una carretera rural desierta, en la oscuridad más profunda, donde no había farolas, un fuerte destello de luces altas apareció en el espejo retrovisor. Un enorme porcamión de volteo. El camión sin matrícula la seguía a una velocidad aterradora. No es una coincidencia. Isabel giró el volante instintivamente. Chirrido. El camión rugió intentando embestir el sedán de Isabel por el costado. ¿Quieren jugar así? Los ojos de Isabel cambiaron. Había sido la mejor graduada en entrenamiento de conducción antiterrorista en Cota. Redujo la marcha y pisó el acelerador a fondo. En una curva cerrada, cuando el camión intentó empujarla, Isabel simuló frenar, luego aceleró de golpe, metiéndose en el punto ciego del camión. Pero no era solo uno. Otro camión apareció en el carril contrario, cruzando la línea central y dirigiéndose directamente hacia ella. Atrapada por delante y por detrás, en un momento de vida o muerte, Isabel giró el volante hacia la derecha, golpeando la barandilla de seguridad y se metió por un estrecho hueco. ¡Clang! Se escuchó el sonido de la carrocería rasgándose y chispas volaron. El auto de Isabel atravesó la barandilla y rodó por un terraplén hasta un campo de cultivo. Los dos camiones se detuvieron. Observaron el lugar del accidente por un rato y luego desaparecieron lentamente al no ver el vehículo. Dentro del auto volcado, la bolsa de aire se había activado, oscureciendo la visión. Le sangraba la frente y la sangre le cubría los ojos. En su conciencia borrosa, Isabel se arrastró por la ventana rota. Le dolía todo el cuerpo como si estuviera roto, pero estaba viva. Acostada en la nieve fría, miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban intensamente. Con su mano ensangrentada, sacó un teléfono prepago de su bolsillo. Un teléfono de emergencia escondido para evitar la interceptación. Marcó el número 1 de marcación rápida. Antes de que sonara 3 veces, la otra persona contestó. «Soy yo, general». Una voz grave sonó al otro lado. «¿General de brigada Ruiz? ¿Qué pasa a estas horas? ¿Por qué esa voz?» «Mi capitán, no, mi comandante del batallón». Isabel escupió un poco de sangre y sonrió. «Prepare la cacería. Tenemos que ir por el zorro. Mi superior, un cártel local. Quieren mi vida». Escala grande, ¿eh? ¿Cuántos necesitas? Solo 4 de los más confiables. Esta noche es la pelea. 2 de la mañana. Una lujosa por hacienda ubicada en lo profundo de la Sierra Madre, cerca de la frontera. Esta ubicación, que no aparecía en los mapas, era la villa privada de Joaquín Herrera y el escondite donde el general Montalvo y figuras influyentes de la región celebraban reuniones secretas. Era una fortaleza con altos muros, cámaras de seguridad por todas partes y miembros de Por los Lobos por haciendo guardia. En el salón de fiestas del segundo piso de la villa, la parranda estaba en pleno apogeo. ¡Ja! General Montalvo, ¿vio las noticias de hoy? Esa mujer se veía patética. Joaquín Herrera sirvió whisky con una sonrisa despreciable. El general Montalvo, con el rostro enrojecido, asintió mientras fumaba un cigarro. Los muchachos de los camiones de volteo me informaron. Cayó en el campo de cultivo. Si no murió, al menos tendrá heridas graves. Seguro que se asustó. Mañana me llamará para presentar su renuncia. Usted sí que es un general. Brindemos. Justo cuando iban a chocar las copas, ***, crack. ***,
Toda la electricidad de la villa se cortó. Una oscuridad total. La música y la calefacción se detuvieron. ¿Qué pasa? ¿Un apagón? ¡Enciende el generador!, gritó Herrera. Los radios de los hombres de por los lobos, porque hacían guardia afuera, emitieron un por crack, crack. Sí, señor Herrera. ¡Aj! Sonido de golpes. Un hombre. Sonido de gritos. La comunicación se cortó con un grito. Un destello de luz brilló fuera de la ventana. No era un trueno, era el sonido de disparos con silenciador mezclado con golpes sordos. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Montalvo, asustado, buscó su pistola. En ese momento, el ventanal de la terraza del segundo piso se hizo añicos. Alguien irrumpió. 4 sombras vestidas de negro, con los rostros cubiertos con pasamontañas y gafas de visión nocturna, se deslizaron como humo. Y en el centro de ellos, una mujer sin pasamontañas. Llevaba un vendaje en la frente y un tubo de hierro en una mano. Era Isabel Ruiz. Sus ojos brillaban más azules que las gafas de visión nocturna. ¿Y Isabel Ruiz? ¿Cómo? Montalvo se escondió detrás de un sofá y gritó. Isabel no respondió. En su lugar, lanzó la botella de whisky de la mesa, golpeando el rostro del secuaz de Herrera que corría hacia ella. «¡Enciende la luz!», ordenó Isabel. Uno de sus subordinados encendió la energía de emergencia. Las luces rojas de emergencia se encendieron, revelando el caos en la habitación. Los 20 matones de por los lobos yacían esparcidos por el suelo. Los 4 veteranos de cota que Isabel había llamado los habían neutralizado en un instante. Isabel caminó con paso firme hacia Herrera. Herrera temblaba y agarró un cuchillo de carne. «Aléjate. ¿Sabes quién soy? Si te acercas te apuñalo». «Apúñala». Isabel se acercó sin esquivar. Herrera cerró los ojos y blandió el cuchillo. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, esquivando la hoja, y agarró la muñeca de Herrera, torciéndola. ¡Crack! El sonido de un hueso rompiéndose resonó horriblemente. Herrera gritó y rodó por el suelo. Isabel lo agarró por el cuello y lo estampó contra la pared. ¿Dónde está el registro original? No lo sé. Mátenme. Descuartizar no es mi especialidad, pero soy buena separando huesos uno por uno. Isabel agarró el pulgar de Herrera e hizo ademán de torcerlo. «La caja fuerte, detrás de ese cuadro», gritó Herrera gimiendo. Un subordinado de Isabel arrancó el cuadro y abrió la caja fuerte. Dentro había fajos de billetes, un USB negro y el registro escrito a mano. En ese momento, el general Montalvo se levantó, apuntando con su pistola. «¡Alto! ¡Los mataré a todos!». Su pistola temblaba violentamente, apuntando a la cabeza de Isabel. «Isabel Ruiz, ¿cómo te atreves a cometer insubordinación contra un superior? Esto es para un consejo de guerra. Arrodíllate ahora». Isabel giró lentamente la cabeza y miró a Montalvo. Frente al cañón de la pistola, su mirada no flaqueó. «¿Superior?», Isabel se rió secamente. «Mis superiores son la nación y el pueblo, no un ladrón como usted. ¿Vas a disparar? De verdad, voy a disparar». Disparé. Pero antes de que esa bala atraviese mi cabeza, el cuchillo de mi subordinado le cortará la carótida, general. Detrás de Montalvo, en la oscuridad, un subordinado de Isabel le apuntaba al cuello con un cuchillo táctico. Montalvo se desplomó, soltando la pistola. Se acabó. Isabel sacó el registro de la caja fuerte y lo abrió. No solo estaba el nombre de Montalvo, altos funcionarios de la Sedena, diputados, una lista que superaba la imaginación. Isabel cerró el registro de golpe. Con esto, la limpieza de la 2ª división parece haber terminado. Recogió el teléfono celular de Montalvo que había caído al suelo. Marcó el número en su lista de llamadas más recientes. El nombre guardado era secretario. Sonó la señal y una voz tranquila respondió: «Hola, general Montalvo, ¿se resolvió? ¿Esa mujer ya se calmó?». Isabel se limpió la sangre de la boca y dijo: «No, a partir de ahora se pondrá muy ruidoso». «¿Quién es?». «General de brigada Isabel Ruiz del Ejército Mexicano. Acabo de arrestar de emergencia al general de división Montalvo y a Joaquín Herrera, y el registro con su nombre está en mis manos». Hubo silencio al otro lado del teléfono. «Espere, usted es el siguiente». Isabel cortó la llamada y pisó el teléfono, destrozándolo. El amanecer llegaba a través de la ventana, el sol rojo de la mañana iluminaba la escena horrible de la villa. El olor a sangre de la noche impregnaba el aire, pero Isabel respiró el aire más fresco que jamás había sentido. «Vamos, a la Ciudad de México».
Las estrellas brillan más intensamente en la oscuridad más profunda. Ahora su estrella estaba volando más allá de los barrancos de la Sierra Madre, hacia la oscuridad más grande en el corazón de México. 9 de la mañana, oficina del primero, secretario de Defensa Nacional Alberto León. La pantalla de televisión gigante mostraba un titular rojo que decía: Última hora, general de brigada Isabel Ruiz, alegaciones de deserción armada e insubordinación. Autoridades militares consideran orden de ejecución. El secretario de Defensa, Alberto León, arrojó su vaso de whisky al suelo. Deténganla. Cueste lo que cueste. Detengan su entrada a la Ciudad de México. Bloqueen las casetas, las carreteras, los puentes. Si esa loca abre la boca, todos moriremos. Los ojos del secretario León brillaban de terror y locura. El teléfono directo en su escritorio sonaba histéricamente, pero él no contestaba. El registro incautado en la villa contenía la cantidad astronómica que Kim Ki-cheol había malversado en contratos de defensa y sus conexiones con el líder del partido gobernante que buscaba la próxima presidencia. Desplieguen a la unidad especial, no a la policía, sino a mi equipo privado de ex-FES, el por Mamba Negra. ¿A quién le aprendió esa mujer? Las tropas regulares no podrán con ella. A la misma hora, en la autopista México-Toluca, una camioneta negra corría a 200 km/h. El conductor era el subordinado de Isabel, y ella estaba en el asiento del copiloto, tecleando en su laptop, evadiendo los servidores de las cadenas de televisión. General, barricadas de la policía a 2 kilómetros, antes de la caseta de cobro. Hay tropas de nivel de batallón. Isabel levantó la cabeza ante el informe. A lo lejos se veían autos de policía, vehículos blindados y tropas armadas que llenaban la carretera. 2 helicópteros flotaban en el cielo, emitiendo una advertencia. Todos los vehículos adelante, deténganse inmediatamente. Se abrirá fuego si se rehúsan. Repito, deténganse inmediatamente. Isabel se acarició la frente vendada a la carga. Si nos detenemos, la verdad también se detiene. 15 minutos para la cadena de televisión. Yo abro el camino. Isabel abrió el techo solar y sacó la parte superior de su cuerpo. En sus manos no sostenía un rifle de francotirador, sino un lanzagranadas. Pero los cartuchos no eran letales, sino de gas lacrimógeno y humo. ¡Tum! ¡Tum! El humo blanco cubrió la autopista. Los gritos de confusión estallaron desde la barricada a medida que la visibilidad se perdía. Isabel volvió al interior del vehículo y tomó el radio. Todos prepárense para el impacto. Agárrense fuerte. La camioneta no disminuyó la velocidad y se lanzó hacia la cortina de humo. Crash rompió 2 autos de policía y atravesó la barricada. Las balas llovieron contra la carrocería como lluvia, pero el blindaje del vehículo resistió. Al entrar en el periférico de la Ciudad de México, la situación se volvió más urgente. Esta vez era el equipo de mercenarios privados, los asesinos a sueldo enviados por el secretario. 5 camionetas SV negras rodearon el auto de Isabel y abrieron fuego. Un tiroteo en medio de la ciudad. Los ciudadanos gritaban y se dispersaban. La carretera se convirtió en un caos. Isabel bajó la ventana y sacó su pistola. Dentro del auto tembloroso, a 150 km/h, su puntería era inquebrantable. Disparó con precisión a la rueda delantera de una de las SUV que los perseguía. El vehículo perdió el control, volcó y embistió a los autos que venían detrás. Estamos en Polanco. Vamos al canal Nacional 13. En la entrada de la estación de televisión, el lugar ya estaba bloqueado por tropas militares. En lugar de estrellar el auto contra la entrada principal, Isabel rompió la barrera de la entrada del estacionamiento subterráneo. Isabel y sus 4 compañeros salieron del auto y se dirigieron a las escaleras de emergencia, no al elevador. Piso 12, sala de prensa. La puerta del estudio de noticias en vivo voló con un sonido de explosión. El presentador y el personal gritaron y se tiraron al suelo. Entre el polvo salió Isabel, con su uniforme militar lleno de sangre. Hizo una seña al camarógrafo, que estaba paralizado por el asombro. No apagues la cámara. La transmisión que saldrá ahora será la noticia más importante en la historia de México. Isabel se sentó en el asiento principal del presentador. Sacó el USB de su uniforme y lo colocó sobre la mesa. Su rostro se acercó a la cámara que transmitía a todo el país. Buenas noches, compatriotas mexicanos. Soy la general de brigada Isabel Ruiz, de la 2ª División. El secretario de Defensa me ha llamado traidora, pero les mostraré quién es el verdadero traidor a partir de ahora. Presionó la tecla Enter de su laptop. En la pantalla
comenzaron a aparecer las transcripciones de las conversaciones entre el secretario Alberto León y Joaquín Herrera y el contenido del registro. La transmisión fue una bomba nuclear. En el Zócalo, en las estaciones de metro, en las plazas, los ciudadanos que se detuvieron ante las pantallas gigantes quedaron horrorizados. El servidor de internet colapsó y el panel de peticiones presidenciales se saturó, pero el secretario León no se rindió. Se escabulló como una rata y se escondió en el Búnker Cao, un búnker militar abandonado en las afueras de la Ciudad de México. Era una fortaleza inexpugnable, construida para proteger a los VIP en tiempos de guerra. Desde allí, emitió su última orden: atrapen a Isabel Ruiz. No la necesitamos viva. Tráiganme su cabeza. Desplieguen a mis guardias y al equipo Mamba Negra completo. El equipo por Mamba Negra, compuesto por los exmiembros de las fuerzas especiales más selectos, pero solo por aquellos adictos al dinero y al asesinato, ya había localizado la ruta de escape de Isabel después de salir de la estación de televisión, 2 de la madrugada. Una casa de seguridad destartalada en la colonia Doctores. Isabel estaba recostada en un sofá, tratando de dormir un poco. Estaba al límite de su resistencia física después de 3 días y noches sin descanso. En ese momento, sintió un movimiento sutil fuera de la ventana. No era el sonido de hojas pisadas, era la vibración del aire que se produce cuando un profesional se acerca conteniendo la respiración. «¿Vienen?», susurró Isabel, abriendo los ojos. Al mismo tiempo, la ventana del techo se rompió y cayó una granada de aturdimiento. Flash, con la luz blanca cegadora, figuras encapuchadas de negro irrumpieron. Una batalla cuerpo a cuerpo en la sala estrecha. La habilidad de los miembros del por Mamba Negra era un nivel superior a la de los matones de Herrera. Los cuchillos chocaron y volaron chispas. Uno de los subordinados de Isabel cayó con un corte profundo en el muslo. «General, sálgase». Isabel volcó la mesa de comedor como cobertura y disparó su pistola, pero los atacantes llevaban chalecos antibalas. El líder de los por Mamba Negra corrió hacia Isabel con un puñal carambit. «General de brigada Ruiz, un cuello que vale 50 millones. Sientas amorrada». El puñal del líder rozó el cuello de Isabel. Un hilo rojo de sangre brotó, pero Isabel no retrocedió. Abrazó el brazo del líder con su cuerpo y aplicó una técnica de agarre en el suelo. «¿50 millones? ¿Solo vale eso mi cabeza?». Isabel luchó con todas sus fuerzas. Quitó la máscara del líder y le gritó al oído como si fuera a morderlo: «¿Dónde está Alberto León?». «¡Ah, perra sarnosa!». Isabel recogió un palillo de madera del suelo y lo clavó en la clavícula del líder. «¡Ah! Búnker Cao, Pachuca». Habiendo obtenido la información, Isabel golpeó el plexo solar del líder dejándolo inconsciente. La situación se había resuelto, pero las bajas eran altas. 2 subordinados heridos gravemente, los otros 2 incapacitados para el combate. Isabel se quedó sola. No se cambió su uniforme de combate ensangrentado. En su lugar, revisó sus cargadores y se ajustó el chaleco antibalas. Su reflejo en el espejo era un desastre, pero sus ojos estaban más claros y fríos que nunca. Terminemos esto. Esta noche. Agarró las llaves de una motocicleta. La noche lluviosa de la Ciudad de México. Su motocicleta rugió, dirigiéndose hacia Pachuca, como una polilla volando hacia la llama del infierno, pero como un fénix que quemaría el fuego. Cerca de la zona de restricción militar en Pachuca, la entrada al Búnker Cao estaba custodiada por docenas de mercenarios armados, y la puerta del búnker era una aleación de titanio impenetrable, resistente a los cohetes. El secretario León observaba las cámaras de seguridad en la sala de monitoreo, mordiéndose las uñas con nerviosismo. ¿Por qué no hay noticias? ¿Fallaron esos por Mamba Negra? En ese momento, una de las pantallas de monitoreo parpadeó y se apagó. Luego, las cámaras 2 y 3 dejaron de funcionar sucesivamente. En la oscuridad, ni siquiera se escuchaba un grito. Solo las respiraciones agitadas de sus subordinados a través del radio. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Respondan. Aquí, la entrada principal es un monstruo. Con el último grito, todas las comunicaciones se cortaron. Siguió un silencio. El secretario León sacó su pistola y apuntó a la puerta. Clan, clan, clan. La pesada puerta de hierro del búnker resonó sordamente. No era alguien golpeando desde afuera. Algo rodó por el respiradero del búnker.
Era una granada de gas lacrimógeno. El gas sofocante llenó la sala de control. Mientras el secretario y sus allegados tosían y lloraban, la tapa del respiradero se desprendió y una sombra aterrizó. Era Isabel Ruiz. Su aspecto era deplorable. El chaleco antibalas estaba hecho jirones y todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, sudor y polvo, pero no cayó. ¡Mátenla!, gritó el secretario, apretando el gatillo. Pero Isabel se movió como un fantasma. En un instante, inmovilizó al ayudante del secretario usándolo como escudo humano y disparó con precisión a la muñeca del secretario. ¡Ah! ¡Mi mano! La pistola cayó al suelo. Isabel caminó lentamente. Agarró la cabeza del secretario y la levantó sobre el escritorio. Luego encendió el equipo de transmisión. El sistema del búnker estaba conectado al canal de emergencia de la Sedena. Alberto León. La voz de Isabel era baja y seca. Mira bien, lo que yo defendí fue el honor, no el poder o la codicia. Suéltenme, soy el secretario. Si ordeno, serás ejecutada de inmediato. La orden, ya has sido destituido de tu mando. Mira afuera. Isabel encendió el monitor. Se veían innumerables luces fuera del búnker. Era el pueblo, ciudadanos con velas, y los investigadores judiciales, y la policía militar que acudieron después de su revelación, rodeando el búnker. No tienes dónde esconderte, ni siquiera la cárcel será suficiente para ti. Isabel arrojó al secretario León al suelo, sacó unas esposas de su cinturón y se las lanzó. Póntelas tú mismo, no quiero ensuciar mis manos. ¡Sálvame, general Ruiz! No, Isabel, te daré la mitad de mi fortuna, todo, solo déjame ir al extranjero, ¿sí? El secretario se aferró a las piernas de Isabel con servilismo. Era el rostro miserable del hombre que había estado a cargo de la defensa de México. Isabel lo miró con frialdad. El dinero solo puede comprar mi silencio, no mi honor. Isabel transmitió por radio hacia afuera. Situación bajo control. El culpable está listo para ser entregado. Momentos después, la policía militar irrumpió y arrastró al secretario. En el búnker vacío, Isabel se desplomó en una silla. Al desaparecer la tensión, un dolor y una fatiga extremos la invadieron. Con manos temblorosas, sacó una pequeña foto de su uniforme. Una foto de sus camaradas de cota sonriendo en uniforme. Y la estrella descolorida clavada en el centro. ¿Me ven? Una lágrima gruesa cayó de sus ojos, humedeciendo la foto. Ya limpié todo, ahora está limpio. Isabel se tambaleó y salió del búnker. El alba estaba cediendo y el sol rojo se alzaba en el cielo oriental. Miles de velas y flashes de cámara se derramaron sobre ella como estrellas, pero lo que brillaba más intensamente en ella eran las 2 estrellas en sus hombros, bañadas por la luz del amanecer, y la estrella llamada por justicia porque había defendido. Pasó una estación. El viento helado de la Sierra Madre se detuvo, y el Río Grande, congelado, comenzó a descongelarse. En el lugar donde la nieve se había derretido, brotaron tímidamente flores silvestres. Pero el aire en el complejo judicial de la Ciudad de México seguía siendo frío y solemne. ¡Tan! 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 El sonido del mazo del juez cortó el silencio de la corte. El acusado, Alberto León, exsecretario de Defensa Nacional, por utilizar su posición para amenazar la seguridad nacional y buscar beneficio privado, y por conspiración para el asesinato, se le sentencia a cadena perpetua. El acusado, Ricardo Chávez, se le sentencia a 20 años de prisión y la destitución de su rango militar. La sala de audiencias estalló en vítores y lamentos simultáneos. Alberto León, vestido con el uniforme de prisión, miraba al suelo con el alma vacía, mientras Chávez gritaba su inocencia y era arrastrado por los guardias. Solo el frío desprecio de la gente los acompañaba al salir. Isabel Ruiz, sentada discretamente en la última fila, se levantó en silencio. No vestía uniforme militar, sino un traje negro. En el lado izquierdo de su pecho, en lugar de medallas ostentosas, llevaba solo una vieja placa de identificación marcada por el tiempo. Se acabó. Susurró suavemente. No se sabía si se lo decía a sus compañeros en el cielo o a sí misma, por la dura guerra que había librado ese invierno. Una semana después. Sala de recepción presidencial. El presidente de México llamó a Isabel Ruiz personalmente. El presidente dejó su taza de té y la miró con preocupación. General Ruiz, no, señorita Isabel Ruiz. ¿De verdad no reconsiderará su decisión? ¿Que un talento como usted abandone el ejército es una pérdida nacional? ¿El pueblo también desea su regreso?
Le daré un indulto especial para que se quede. Isabel negó con la cabeza, cortés pero firmemente. Excelentísimo señor presidente, la espada debe volver a su vaina una vez que la cirugía termina. Un bisturí ensangrentado que sigue bailando solo causa ansiedad en el paciente. Pero usted es una heroína que sofocó una insurrección. Podemos hacer una excepción con las violaciones de protocolo. No hay héroes, solo hay un soldado que cometió insubordinación y desacato a una orden. La mirada de Isabel no vaciló. Si sigue usando el uniforme como general, se convertirá en un precedente para que otro soldado rompa la cadena de mando en nombre de la justicia. Un mal precedente es suficiente con el mío. Que me quite el uniforme es mi última misión para restaurar la disciplina militar quebrantada. El presidente se quedó en silencio por un largo tiempo. Una persona que rechazaba el poder y se despojaba del honor. Se levantó y se inclinó profundamente ante Isabel. Era el mayor honor que un presidente podía ofrecer a una general de brigada, a una militar a punto de retirarse. Lo lamento y gracias. Lo que defendió no fue la seguridad, sino la conciencia de México. Isabel hizo su último saludo militar al presidente. Fue el saludo más pulcro y triste de su vida. El día de su baja. El lugar fue el campo de armas de la 12ª División en Chihuahua, el mismo lugar donde había celebrado su toma de mando y humillado a Chávez. Pero el ambiente era completamente diferente. No eran soldados obligados, soldados que estaban de permiso y reservistas que habían sido dados de baja vinieron voluntariamente al enterarse de la noticia. Una multitud de casi 10,000 personas llenaba el campo de armas. Isabel estaba en el estrado, vestida de civil, ya no llevaba estrellas en sus hombros, pero a los ojos de los soldados, una estrella más brillante que cualquier otra parecía flotar sobre sus hombros. Amados soldados de la 12ª División, su voz resonó por los altavoces. No fui una comandante excelente. Los obligué a entrenar en el frío invierno y les mostré cómo se le apunta a un superior con un arma. Lo siento. Se escucharon sollozos en varios puntos del campo de armas. Pero recuerden una cosa, el uniforme, el rango, no son para ejercer poder. Son un traje que les hemos prestado para proteger la vida y la propiedad del pueblo, para soportar la tormenta más dura en el lugar más bajo. Isabel se detuvo un momento, mirando a los ojos de cada soldado. Las estrellas no solo están en el cielo, la estrella ya brilla en la frente de ustedes que sudan para proteger a sus compañeros, en el corazón de ustedes que cierran el puño contra la injusticia. Por favor, considérense seres radiantes. Ella bajó el micrófono. Al descender del estrado ocurrió un milagro. Sin que nadie se lo ordenara, los 10,000 soldados abrieron filas, formando una línea de honor. No había alfombra roja, pero un camino de hombres se extendía ante ella. Gracias, general. Cuídese mucho, la respetamos. Lealtad. Con gritos atronadores, miles de manos se levantaron en un saludo. No era un saludo por reglamento, era una muestra de respeto surgida del corazón. Isabel caminó por ese camino, sin poder contener las lágrimas. Fue el mejor regalo de despedida de su vida, más valioso que cualquier condecoración. Justo antes de salir de la entrada principal, un joven soldado la interceptó, un joven recluta de 3 meses que trabajaba en la cocina. Llorando, le entregó una carta arrugada y una pequeña barra de chocolate. General, esto es de mi corazón. Cuando llegué y me menospreciaban por lavar platos, usted vino en secreto y me dijo, la comida que haces es la fuerza de combate de nuestra unidad. Nunca lo olvidaré. Isabel se secó las lágrimas y aceptó el chocolate. Tomó la mano del soldado con fuerza. Gracias, muchas gracias. Este es el soborno más caro y delicioso que he recibido. Le dio una palmada en el hombro al soldado y salió del cuartel. Detrás de ella se escuchó el sonido del portón de hierro al cerrarse. ¡Bum! Era el sonido de una pesada carga al ser depositada y de la apertura de una nueva vida. Un año después, en un empinado callejón de una por colonia popular por de la Ciudad de México, una anciana que recogía cartón luchaba por subir la colina con su carro de reciclaje. En ese momento, alguien empujó el carro por detrás. ¡Ay, gracias! Joven, ¡qué fuerte eres! La anciana se dio la vuelta. Una mujer vestida con ropa deportiva, con el cabello recogido descuidadamente, tenía el rostro sin maquillaje, pero sus ojos eran claros. Era Isabel Ruiz. Abuela, ¿hasta dónde va? Se lo empujo. Ay, no te molestes, no te preocupes.
Solo es hasta la chatarrería de allí. No se preocupe, tengo mucha fuerza. Fui militar. Isabel sonrió ampliamente y tiró del carro. Ya no era una general con estrellas, pero seguía luchando. No contra villanos grandiosos, sino contra la pesada carga de sus vecinos marginados y contra la empinada cuesta del mundo. Al llegar a la chatarrería, dejó el carro y se dio la vuelta. Pasó frente al escaparate de una tienda donde una televisión estaba encendida. En las noticias, un nuevo secretario de Defensa era entrevistado. El núcleo de esta reforma militar es crear una segunda Isabel Ruiz. Nos enfocaremos en la capacidad y la integridad, no en el rango. Isabel sonrió con ironía y siguió caminando. Entonces, vio un dibujo de una estrella amarilla, como un garabato, en una pared. Alguien lo había dibujado torpemente con crayones. Sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió cuidadosamente el polvo de ese dibujo de estrella. Sí, las estrellas solo brillan cuando se limpian. Guardó el pañuelo y miró el cielo azul. El sol brillaba intensamente y en su corazón una estrella sólida que nadie podía arrebatarle latía con fervor. Su paso seguía siendo firme. Una agradable brisa de primavera acarició su cabello. End of file text, plain.